Juan Bautista se llama la enseñanza de hoy. La semana pasada vimos los días de Elías vuelven a la tierra y les enseñé cómo hay 3 fases de los tiempos de Elías. Vimos la primera fase, vimos cómo Elías fue levantado bajo la nación de Israel para que confrontara al mal gobierno y trajera el arrepentimiento a la nación de Israel. Eso sucedió 1 milenio antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. Después de eso pasan más o menos 500 años y aparece un profeta, el profeta Malaquías, que pone un mensaje en la escritura acerca de un mensaje de Dios, que dicen: Elías va a volver a ser mandado a la tierra antes del día grande y antes del día terrible. ¿Lo recuerdan? Díganme que sí, por favor. Muy bien, gracias. Del día terrible. Y miramos, de hecho, cómo en realidad vino antes del día grande, y hasta nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Antes del día grande, el espíritu, la unción y el poder de Elías vino ¿en qué persona? Juan Bautista. Vino en Juan Bautista, eso dicen las escrituras. De hecho, Jesucristo, no es necesario que vayan ahí, pero en Mateo 17 nos dicen: yo les digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas, refiriéndose a que iba a volver a ser mandado la unción y el poder de Elías antes del día terrible. Pero Jesús dijo: pero también les digo, Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron, refiriéndose a Juan Bautista, que los discípulos decían: ay, se estaba refiriendo a Juan Bautista. Así que vimos esa primera manifestación 1 milenio antes casi de que llegara Juan Bautista a la tierra. Vimos la segunda manifestación, pero falta la tercera manifestación, que es antes del día terrible, que nos dice Malaquías 4:5, que va a venir antes del día terrible. Les hago una pregunta, iglesia. Ustedes, iglesia, los que temen al Señor, ¿van a estar en la dispensación o en el periodo de la tribulación, del día terrible, de la ira, de la venganza de Dios? No. Qué bien, no van a estar. Y esa información la sabe tan poquita gente. En el mundo cristiano hay muchos predicadores que con completo desconocimiento de las escrituras le dicen a la gente: ustedes van a pasar por la tribulación, ustedes van a estar en el día de la ira, ustedes van a estar en el día terrible, en el día de venganza, van a pasar por ellas. Y es falso, desconocen las escrituras, porque las escrituras mismas nos dicen que nosotros saldremos de aquí antes que eso pase. Gloria a Dios. Nos dice de hecho Malaquías, que nos dijo que Elías iba a ser enviado nuevamente, el espíritu, el poder de Elías iba a ser mandado antes del día grande y antes del día terrible. El mismo Malaquías, antes de escribir eso, unos versículos antes, nos hace una descripción del día terrible y nos dice qué va a pasar con esa generación que esté en ese día terrible o antes de ese día terrible, sino que lo escribe tan poéticamente que el que lo lee dice: ay, tan linda esta poesía, tan tierna, y no se da cuenta que en realidad está diciendo Malaquías una información muy importante del día terrible y una información muy importante de la gente que esté en esa época que eso pase. Vamos a mirar esta información. Malaquías 4:1-2 va a definir el día terrible o el día de la ira o el día de venganza, también es llamado así ese día, que es cuando se termine la dispensación de la iglesia. ¡Fum! Cae algo sobre todos los que rechazaron a Jesucristo como el Señor y el Salvador de la humanidad. Nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, soberbio es todo aquel que es orgulloso, que se le presente la palabra y la rechaza. Ese es un soberbio. Dice: y aquí todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Saben qué es una estopa? Que se quema así rapidísimo. Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, no que les va a dar un abrazo, sino que es brasa de fuego, o sea, los va a abrazar, como el fuego va a caer. Va a ser una época
impresionantemente terrible en la historia de la humanidad. Entonces dice, aquel día los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora va a hablar de las personas que estén antes de ese día. Pongan cuidado porque nos va a hablar a nosotros un mensaje hace 2400 años escrito en la Biblia para la última generación. Miren el siguiente versículo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Estaba aquí esto poéticamente escondido en Malaquías. Mas los que temen a su nombre saldrán de acá antes de que eso pase. Entonces, eso es muy importante que comprendan la definición del día terrible para poder entender cómo se mueve Dios en las diferentes dispensaciones. En este momento estamos en la dispensación de la iglesia, en la dispensación de la gracia, pero esta dispensación está próxima a terminar y comienza algo que se llama el día terrible del Señor. Hay que estar preparados, mis amigos, pero la iglesia no estará presente. De hecho, las escrituras nos lo dicen en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:9, nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces ahora, mis amigos, voy a empezar con algo para que ustedes vean qué fue lo que pasó conmigo y este entendimiento que va a ser la primera vez que ustedes lo escuchen. Vamos a ir ahora a Juan Bautista. Lucas 1 del 5 al 17 lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional, que es un poco más clara. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. 17. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Amén. Nos está dando una descripción de Juan Bautista muy impresionante, porque nos está diciendo quién era el papá, quién era la mamá y de dónde era, porque papá Zacarías, sacerdote, mamá también, descendiente de Aarón. Y yo lo que me estaba preguntando en el carro es: ¿por qué la Biblia me da toda esa información de Juan Bautista si la semana pasada vimos que de Elías no nos dice ni quién era el papá, ni quién era la mamá, ni de qué tribu era, ni siquiera nos dice si era judío o si era gentil? Simplemente nos dice Elías de Tisbe, Tisbita,
de una ciudad ahí y no dice nada más, porque ahora la Biblia viene y nos dice de Juan Bautista que sus papás eran los descendientes de Aarón. Cuando pregunto eso es cuando se me vienen así las escrituras en toda velocidad y se me hace un completo mapa, y es ahí cuando paro a tratar de escribir todo, porque comprendí por qué las escrituras nos dicen todo eso de Juan Bautista. Para eso, mis amigos, ustedes tienen que recordar algo. Dios escogió en el Antiguo Testamento a un libertador que iba a libertar a los judíos de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud de Faraón. ¿Cómo se llamó ese libertador? Moisés. Pero no mandó a Moisés solo. Dios escogió a alguien que lo iba a acompañar, y ese acompañante era Aarón. De hecho, Dios mismo eligió a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. Fue Dios el que lo eligió. Y es ahí que yo dije, pues claro, con razón nos dicen las escrituras que Juan Bautista es el que ahora es descendiente de Aarón, porque Dios va a cambiar en este momento la dispensación. Se va a terminar la dispensación de la ley de Moisés para darle paso a una nueva dispensación que se llama la dispensación de la iglesia, que ha durado por 2000 años. Dale paso a esta dispensación que se llama la dispensación de la gracia, y necesitaba Dios también escoger a un libertador que se llama Jesucristo, y también tenía que tener un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote tenía que venir de Aarón. El sumo sacerdote escogido para Jesucristo fue Juan el Bautista. ¡Wow! Así que Juan Bautista no solamente tenía el espíritu y el poder, la unción del poder de Elías, sino que Dios mismo, a través del ángel, le dijo a su padre, Zacarías, descendiente de Aarón, su misma madre, descendiente de Aarón, y les dijo: el que va a venir va a ser grande entre ustedes. De hecho, nos dicen las escrituras, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer antes de Jesucristo no existe un hombre más grandioso que Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Bautista es tan grandioso? Porque tenía el propósito más impresionante: presentarle a la humanidad quién iba a ser el Salvador del mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento deben entender algo. Resulta que cuando estábamos en el jardín del Edén, la pareja Adán y Eva, ¿qué pecaron? Dios, el primer animal sacrificado en la tierra, lo mató Dios. El primer animal que se mató en este planeta, lo mató Dios mismo. Dios mató a ese primer animal y cubrió a Adán y Eva con la piel del animal. Dios estaba mostrando por primera vez en la historia: sin derramamiento de sangre no va a haber cubrimiento de pecados, no va a haber perdón de pecados. Así que Dios en el jardín del Edén mostró la figura del animal derramando su sangre para el perdón de pecados de la primer pareja que existió en esta tierra, Adán y Eva. Eso pasó en Génesis. Luego llegamos a Éxodo. En Éxodo ahora Dios ha escogido a los judíos, y los judíos están ahora de esclavos de Egipto y están esclavos de Faraón, pero Dios alza a Moisés y alza a Aarón y les da una salida. Les dice: vayan y les dicen a los judíos que por cada familia, por cada casa, van a matar un corderito. Y ese corderito, la sangre, la van a poner en los dinteles de las puertas. Cuando llegue el juicio no va a caer sobre el que tenga la sangre de ese cordero. Y así fue que en Éxodo vemos cómo Dios trajo la salvación a una familia, a cada familia de los judíos. Llegamos a Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora Dios le enseña a Aarón, sumo sacerdote que él mismo escogió. Les dice: ahora les voy a enseñar algo. Aarón, tú vas a escoger 2 animales: un cordero
que va a ser sacrificado y otro cordero que lo van a mandar para el desierto, que ya lo estudiamos. Lo van a mandar para el desierto. El que va a ser sacrificado, tú le vas a imponer las manos a ese animal para cargar los pecados de la nación entera sobre ese animal. Y al animal que mandan al desierto, déjenlo ir al desierto. Ese animal simbolizaba que Dios iba a alejar los pecados de la nación de Israel tan lejos como el oriente del occidente. Pero esa era la tarea de Aarón mismo. ¿Lo recuerdan que lo vimos en la imposición de las manos? Sí, qué bueno. Gracias, usted lo recuerda muy bien. Ese animal que escogía Aarón nos estaba mostrando la Biblia. Génesis, animal, derramamiento de sangre para una pareja. Éxodo, derramamiento de sangre para una familia. Levítico, derramamiento de sangre para toda la nación de Israel. Y llegamos a Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramamiento de sangre para la salvación de toda la humanidad. Gloria a Dios. Así que Dios nos estaba mostrando: el que no esté debajo de esa sangre, el juicio caerá en esa persona, porque tienen que tener sangre para ser librados de la culpa de sus pecados. El que no esté bajo la sangre del Cordero va a tener que pagar esa misma persona por sus pecados, por no aceptar el pago que el Cordero hizo en su lugar. ¿Lo entienden? Digan amén. Muy bien. Entonces, ahora que entienden esta revelación progresiva de la Biblia, por eso ahora Juan Bautista fue escogido por Dios mismo para que Juan Bautista mostrara quién iba a ser el Cordero. Porque Aarón era el que escogía los corderos. ¿Se acuerda que lo echaba a la suerte? Este para estar sacrificado y este para el desierto. Ahora Dios mismo había elegido a un descendiente de Aarón para decir: la ley de Moisés, todos los sacrificios, todo va a terminar aquí, donde llega la culminación de todos esos símbolos, de todas esas tipologías, de todos esos animales muertos. Van a entender el por qué, porque ahora Cristo es el que va a llevar el pecado de la humanidad en la cruz, y que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces Juan Bautista fue escogido para esa maravillosa tarea, para mostrar quién era el Cordero de Dios. Ahora quiero que miremos unos paralelos muy impresionantes que nos muestra la palabra de Dios. ¿Quién nació primero, Moisés o Aarón? Aarón. ¿Lo recuerdan? Aarón nació primero, después nació Moisés. Aquí también Juan Bautista nació primero, 6 meses después nació Jesús. ¿Quién murió primero, Aarón o Moisés? Aarón murió primero, después murió Moisés, que no pudieron pasar a la tierra prometida. ¿Quién murió primero? Juan Bautista. Juan Bautista murió primero, después murió Jesús. Empieza ahora la Biblia a hacernos unos paralelos para que miremos la diferencia entre estos dos libertadores. Miremos el primer paralelo. Moisés nunca fue esclavo. Recuerden algo. Cuando Moisés nació, Satanás tiene que percibir, les digo yo a ustedes, él tiene que percibir que Dios está haciendo unos movimientos espirituales. Yo no sé si es que él ve unas luces en la gente, yo no tengo ni idea, no les puedo decir cómo lo percibe, pero él tiene que percibir que Dios está haciendo unos movimientos en la tierra, porque cuando Egipto y Faraón, debajo de ellos estaba el pueblo judío, Dios les envió un libertador que se llamaba Moisés, y Satanás fue el que instigó a Faraón para que sacara un decreto, y el decreto fue:
todos los niños que nazcan de los judíos, mátenlos. ¿Lo recuerdan? Miremos ese decreto. Vamos, por favor, muéstremelo. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Recuerdan qué hicieron? Pusieron al bebé Moisés y lo mandaron en una cestica por el río Nilo, y lo cogió la hija de Egipto, la hija de Faraón, y creció bajo Egipto, bajo la hija de Faraón, creció Moisés. Jesús, cuando fue a nacer, también Satanás percibió algo está pasando acá. Así que instiga ahora al rey Herodes a que mate a todos los niños nacidos, menores, ahora no recién nacidos, ahora menores de 2 años, en todo Belén y en todos sus alrededores. ¿Dónde está eso escrito? Miremoslo, por favor. Está en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Wow, esto es bien impresionante, porque bajo Moisés era todos los niños que nacieran, bajo Jesús a todos los niños menores de 2 años. La ventaja aquí de Moisés fue que Aarón era mayor. Entonces Aarón no entró en ese decreto, era todos los niños que nacieran, así que Aarón vivió. Pero si nos vamos aquí a Jesús, el decreto dice todos los niños menores de 2 años. Eso significa que Juan Bautista con 6 meses entraba en la muerte de ese decreto. Nos dice la historia, esto los historiadores de la iglesia antigua nos cuentan los libros de historia, que Zacarías se rehusó a decir dónde había escondido al niño. No quiso decirlo, se rehusó. Mientras que Jesús, ¿qué pasó con Jesús para salvarse de ese decreto? ¿Dios a dónde lo mandó? A Egipto. A Moisés lo crió la hija de Egipto y a Jesús lo crió Egipto también, porque Dios le dijo: ama a José y María, llévenselo para Egipto. Miren los paralelos. Pero ahora Juan Bautista tiene 6 meses. Este niño entra en ese decreto. Entonces Zacarías no quiso revelar dónde estaba el niño. Y es por eso que cuando ustedes leen las escrituras, Jesucristo, cuando le está hablando a todos los hipócritas, los llama víboras, los llama serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas. Está llamando a todo aquel que no lo está recibiendo. Imagínense, víboras, les dice, víboras. Y les da un versículo o les dice algo y les dice: la sangre derramada desde que el asesinato de Abel, que fue el primer asesinado, y hasta Zacarías, el papá de Juan Bautista, va a caer sobre todos ustedes. Miren dónde lo dice, por favor póngame el versículo. Mateo 23:35, este es Jesús. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Imagínense, mataron al papá de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista igual creció, lo vemos en su ministerio después, pero sigamos viendo los paralelos que nos está diciendo la palabra, porque Moisés, como les digo, él se salvó, creció con la hija de Egipto. Moisés nunca fue esclavo, nunca. Él disfrutó del palacio, él disfrutó de las riquezas del palacio de Faraón, del rey Faraón, él disfrutó. Moisés nunca fue esclavo, mientras que Aarón sí creció bajo la esclavitud. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús nunca fue esclavo ni de Satanás ni del pecado.
Jesús creció, el Cristo creció en el palacio celestial, en el reino celestial, con su Padre, disfrutando del cielo mismo. Pero Juan Bautista sí creció esclavo, porque Juan Bautista viene de Adán. ¿Lo entienden? Sigamos entonces con las similitudes, sigamos con los paralelos. Moisés, desde el palacio, ve el sufrimiento de sus hermanos, dice en la Escritura, y decide ir a ayudarlos. ¿Qué creen que hizo Jesús? Desde el cielo mismo, el Cristo sabía: voy a ir a ayudar a la humanidad perdida, y la única forma es que yo vaya a ellos, a esa tierra de esclavos. Y es así que Jesús viene a la tierra para librarnos a nosotros. Sigamos con los paralelos. Dios le dio una estrategia a Moisés y a Aarón. La estrategia fue: maten un animalito por cada familia, ya que ustedes están de esclavos de Faraón y de Egipto. Maten un animalito por cada familia, pongan la sangre en los dinteles, y cuando el juicio caiga, el juicio no va a caer sobre la sangre que haya pagado por los pecados de esa casa. Así que cuando eso pasó, que el juicio cayó, Faraón dijo: salgan de aquí. Y sale todo el pueblo judío con Moisés y llegan al Mar Rojo. Y cuando el Mar Rojo se les presenta delante de ellos, Moisés toma su vara de madera, la alza, la extiende al Mar Rojo y lo divide en dos. Se divide el Mar Rojo con todo su poder en dos, y todos los judíos pasan por tierra seca hasta la tierra prometida, hacia rumbo a la tierra prometida. Pasaron al desierto. ¿Y qué hizo luego Dios? Le dice a Moisés: extienda su mano para que se cierre ese mar. Y lo vamos a ver en las Escrituras, que Faraón, cuando vio que había perdido a esta gente, Faraón se va detrás de ellos de nuevo a tomarlos cautivos. Pero ¿qué pasó? Miremos las Escrituras. ¿Qué nos dice? En Éxodo 14:26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Por eso la canción: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, porque llega el mar. Y entonces dice: encontró con él. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Digan: en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aleluya. Ahora vemos a Jesús. Jesús ahora, Juan Bautista, que escoge al Cordero de Dios. Ahora Jesús toma otra vara, pero esta vara es el madero de la cruz, donde Él va a ser puesto para derramar su sangre como un mar, para que el que atraviese por su sacrificio se crea un nuevo camino vivo para ir ahora al Padre, porque solo el que atraviese por la sangre de Cristo puede tener entrada al Padre Celestial. Gloria a Dios. Y así mismo como Faraón y Egipto, cuando trató de ir por los esclavos que había dejado ir libres, que pasaron el Mar Rojo no los dejó. Asimismo, todo ser humano que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Satanás ya no tiene potestad sobre esa persona, porque ahora le pertenece a Jesucristo, Señor de los cielos. Y eso, ese mar de sangre, ahora la sangre de Jesús con toda su fuerza se atraviesa entre Satanás, su demonio, y el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, bendito Dios. Sigamos con otro paralelo. Nos dicen las Escrituras
que Moisés entra con todos después de pasar el Mar Rojo. Están en el desierto, dan vueltas en el desierto por 40 años, pero solo hubo una generación, la última generación que iba a pasar a la tierra prometida. Murió Moisés, murió Aarón. Dios ahora le da el título a Josué para ser el líder, pero ahora llegan a algo que se interpone entre la promesa y la tierra prometida, y ese algo se llama el río Jordán. Ahora hay un río en medio de ellos y Dios le dice a Josué qué tienen que hacer. Vamos a Josué 3, 5, 6. Y Josué dijo al pueblo, esta es la última generación, ojo, los que van a pasar a la tierra prometida: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No que no les hubiera dicho que se santificaran en esos 40 años, sino que el llamado preciso de la última generación era: santifíquense. Y es el llamado de la última generación de la iglesia antes que nos vayamos de aquí: santifíquese la nueva generación, porque Dios hará maravillas con nosotros. Entonces nos dice Josué 3, 5, vamos al 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, los sacerdotes eran descendientes ¿de quién? De Aarón. Le dice a los sacerdotes: tomen el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pónganme cuidado, el arca del pacto, la famosa arca que estaba metida en el lugar santísimo. El arca del pacto no simplemente es una arca, no simplemente es una caja que está vacía. Dentro de esa arca hay 3 elementos principales. En esa arca están las 2 tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos escritos, que simbolizan el pecado del hombre. Ahí están escritos. Segundo elemento que hay metido dentro de esa arca: la vara reverdecida de Aarón. Ustedes dirán, ¿la vara de Aarón? Sí, ahora les digo qué es. Y tercer elemento que hay: maná. Está el maná que cayó del cielo. Esos 3 elementos están guardados dentro de esa arca. El primero, las tablas de Moisés, le están diciendo al hombre: el hombre ha pecado. El que ha roto uno, los ha roto todos. El hombre es pecador. Eso simbolizan las tablas de la ley de Moisés. La vara reverdecida de Aarón demuestra la falta de respeto, honor a la autoridad que Dios ha llamado en la tierra. ¿Por qué? Resulta que en los judíos que estaban en el desierto, todos de las tribus dijeron: yo también puedo ser líder, yo también soy líder. ¿Cómo así? ¿Cómo así que solo Moisés? ¿Cómo así que Aarón? No, yo también soy de una casa importante. Como ahorita, que cualquiera se pone de pastor y de profeta y de apóstol, cualquiera. Así, yo también puedo. Y eso a la rifa van abriendo iglesias. Igualito. En esa época también, yo también puedo ser líder. Yo también puedo. Y Dios, sí. ¿Ustedes creen que pueden ser líder? El que usted se autollame, ve qué tan bueno. Van a traer todos ustedes que se creen líderes unas varas aquí adelante. Aarón, trae tú también una vara, que yo te llamé a ti, no como estos que se están llamando. Y todos llevaron una vara, los que se creían más el de Aarón. Y dice la escritura: la vara que reverdezca, ese es el que yo llamé, no el que se ponga. Y resulta que pasa cuando la de Aarón, una vara, ¡fum!, se reverdeció y le salieron flores y mejor dicho, volvió ni que árbol. Y el resto ahí de malas. ¿Qué pasa? Esa vara
fue puesta dentro del arca, que simboliza la falta de respeto del hombre a la autoridad que Dios ha llamado en la tierra para que los guíe. Para que lo piensen, mis amigos. Tercer elemento que hay dentro del arca, el maná. ¿Saben qué simboliza el maná? El desagradecimiento del hombre. Porque les caía el maná y era, ay, qué pereza, maná otra vez. Ay, otra vez maná. Ay, no, quisiéramos comer otra cosa. Simboliza que el hombre desagradece la provisión que solo viene de Dios, que es buena siempre, quien nos ha dado todo a nosotros. Así que estos tres elementos estaban en esa arca: las tablas, la vara reverdecida de Aarón y el maná, que simbolizan el pecado del ser humano. Y Dios les dice por medio de Josué que los sacerdotes de Aarón vayan y pisen el río Jordán cargando esa arca que lleva todo esto. Y ellos llegan, los sacerdotes descendientes de Aarón, y pisan el agua. ¡Fum! Cuando pisan el agua, miren lo que pasó. Póngame por favor los versículos. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero cuando los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo, como formando un embalse bastante lejos en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Ustedes vayan a Google, pongan la ciudad de Adán y ahí les aparece. El agua se detuvo en la ciudad que se llama Adán, la ciudad que queda ahí al lado de eso, Zaretán. ¡Fum! La que venía allá, ¡fum! Se detuvo en la ciudad que se llamaba Adán. Y la otra, la ciudad que está, y el agua que bajaba hacia el mar muerto. Digan mar muerto. Me acabo de dar cuenta de algo. El agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Digan, hasta que se terminó. Muy bien, hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Por primera vez, desde la promesa dada por Dios, los judíos pasaron el río Jordán y por primera vez pisaron la tierra prometida, que es hoy la nación de Israel. Por primera vez en la historia, de la promesa a la manifestación. De la promesa tenían que cruzar ese río Jordán, de la promesa a la manifestación. Ay, mis amigos, pero ahora hay otro sacerdote, descendiente de Aarón, que está en ese mismo río. Se llama Juan Bautista. Está en el río ahora Jordán. El sacerdote que simboliza todos los pecados que se llevan en esa arca. Ahora Juan Bautista está en el río Jordán y Jesús viene. Y cuando Jesús viene, Juan Bautista, el sumo sacerdote, lo identifica, escoge al cordero que va a ser sacrificado, lo identifica y dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús voluntariamente, como un cordero, se acerca a Juan Bautista. Asimismo, como en el Antiguo Testamento ustedes leen que Abraham iba a sacrificar a Isaac y llegó un carnero que se metió, se enredó en los cuernos y fue sacrificado ese carnero en lugar de Isaac. Ahora el Cordero de Dios se acerca a Juan Bautista para el que quita el pecado del mundo ser sacrificado en lugar de la humanidad entera.
voluntariamente se acerca. Y pasa algo impresionante. La pregunta que todos los cristianos tienen en la tierra y nadie les ha dicho: ¿por qué bautizaron a Jesús si Jesús no había pecado? Porque ustedes saben que el bautismo simboliza cuando alguien se mete debajo del agua. Estás muriendo, arrepintiéndote de tus pecados y has salido del agua a la nueva vida. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús le bautizaron si Jesús es perfecto? Jesús no tiene pecado. En Él no había pecado, Él no conoció pecado, Él no hizo pecado. La sangre de Él no venía de Adán, la sangre de Él era pura. ¿Por qué? Todo esto el Señor me lo mostró estos días, imagínense. Porque cuando Jesucristo va a llegar al río Jordán, el sumo sacerdote que ha escogido quién es el Cordero, le va a tener que imputar los pecados por la imposición de las manos. Juan Bautista no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo, porque Juan Bautista, cuando llega Jesús a él y le dice Jesús que lo bautice, Juan Bautista le dice: no, yo no lo puedo bautizar a usted. ¿Cómo no? Yo no lo puedo bautizar. Usted me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: deja así, porque es necesario que cumplamos, tú sumo sacerdote y yo cordero, es necesario que cumplamos toda justicia. Pongan cuidado, muéstrame la escritura. Mateo 3 del 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, ¿a dónde? Al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, o sea, no, yo me opongo, yo no lo puedo bautizar a usted. O sea, usted no tiene pecado, yo me opongo. Antes le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos tú y yo somos sacerdote, toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba pasando aquí? Pongan cuidado. Dejó el cielo mismo para venir a libertar a la humanidad entera esclava de Satanás y del pecado. Juan el Bautista lo identifica: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se acerca a Juan Bautista con el que viene tras de mí, más poderoso que yo, os bautizará con fuego. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Ahora que Juan Bautista está en el agua del río Jordán, que simboliza los pecados que están en el arca. Señor, Juan, no pares. En verdad, Señor, necesito que me bautices. No, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué está buscando Jesús? Impóngame las manos, yo soy el Cordero. Descargue en mí todos los pecados de la humanidad. Yo soy el Cordero. Jesús entra al agua, al río Jordán, donde se detuvo el agua. ¿En qué ciudad? ¿La ciudad de qué? De Adán. Juan, lo que haces está bien. Jesús, al entrar al agua, se le va a imputar los pecados desde Adán hasta que termine. Cuando entra al agua, sus pecados son imputados. El sumo sacerdote impone las manos y lo sumerge desde la ciudad de Adán hasta que esto termine. Jesús va a pagar por los pecados del que lo reciba a él como Señor y Salvador, y lo saca.
cuando sale Juan Bautista, que lo había identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también se da cuenta, este es el Cordero que va a ser soltado ¿a dónde? Al desierto, porque Jesús apenas salió del río Jordán. Mateo 4:1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Los dos corderos en uno, el sacrificado y el que aleja los pecados del mundo tan lejos como el oriente del occidente. Gloria a Dios. ¿A dónde va todo río? ¿A dónde va todo río? ¿Dónde desemboca el río Jordán? Que hasta ahora me doy cuenta, pastor, leyendo eso. En el mar muerto, porque todos los pecados que haya perdonado la sangre de Jesús desde Adán hasta que terminan en el mar muerto, donde en el fondo del mar muere todo pecado del Señor haya pagado en esta tierra. Por eso Miqueas 7:19 nos dice: vuelve a compadecerte de nosotros y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Bendito Dios. Resulta que hay otro hombre, Elías, que está parado frente a ese río Jordán. La gente piensa, Elías no iba caminando por ahí un día y ¡pum!, fue raptado. No, recuerden que Elías no vio la muerte. Elías fue raptado, fue llevado al cielo. Elías representa la última generación que recibe la unción y el poder de Elías, de los que van a ser raptados. Por eso Elías representa la última generación que va a ser raptada. Por eso Elías no simplemente podía ser raptado así caminando, no, Elías también tenía que cruzar el río Jordán, porque Elías representa la iglesia. Escúchenme, los judíos tenían que pasar el río Jordán, que los separaba de la promesa a la manifestación de la tierra prometida, y pasaron el Jordán. Los judíos están hoy en esa promesa parados, en la nación de Israel. Pero Dios tiene otro pueblo, que es la iglesia, y a nosotros también se nos ha hecho una promesa, que no es de este mundo. Esta promesa no es una tierra aquí. Nuestra promesa, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Se nos ha prometido una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Así que nosotros también vamos a pasar un velo desde la promesa a la manifestación cuando seamos raptados. Y por eso Elías tomó su manto y golpeó las aguas del río Jordán, y las aguas del río Jordán se dividieron, dándole a entender a Dios, a la iglesia: va a haber una generación que pasa ese velo, que los separa, que es mi iglesia, que están separados de mí, que están en la tierra, pero los voy a traer a su tierra prometida, a la Jerusalén celestial, cuando sean raptados en el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el llamado ahora es: santifíquense, porque está por llegar. El llamado ahora en la iglesia, el espíritu y el poder de Elías, la unción, va a llamar a la tierra al arrepentimiento, primeramente a su iglesia, para que tengan temor de Dios, porque el temor de Dios se perdió. Ahora hacen lo que se les da la gana y se tienen que santificar si quieren participar de ese día. Bendito Dios.